Claro está que las aves no descubrieron la pólvora cuando conquistaron el aire, porque muchos millones de años antes que ellas habían volado los insectos, y volaron también, como sabrán ustedes, los reptiles, que llegaron a tener hasta 8 metros de envergadura en el periodo secundario. Pero hoy día vuelan esos primos nuestros mamíferos, los murciélagos, y sobre todo volamos nosotros. Más deprisa que ningún pájaro, aunque de vez en cuando nos caigamos porque no volamos con alas propias. De todas formas, creo que en el fondo de nuestro corazón debemos de agradecer a los pájaros que ellos nos enseñaran el camino del aire, porque parece ser que los inventores de los aviones y sobre todo los precursores del vuelo, como Leonardo da Vinci, se fijaron en las alas de los pájaros para soñar con esa maravillosa conquista que hoy nos permite llegar en unas horas hasta Nueva York o hasta el corazón de África.
más veloces nuestros reactores, más ágiles y seguramente más seguros los pájaros, lo cierto es que las aves y los aviones se vienen repartiendo el dominio del aire. Pero ¿quién iba a sospechar que estos dos hermanos de ala, como podríamos llamarles, se iban a declarar mañana? ¿Y quién iba a sospechar sobre todo que el más débil iba a vencer al más fuerte? Porque no sé si sabrán ustedes que a medida que los aviones fueron adquiriendo mayores y mayores velocidades, los pobres pájaros ya no supieron evitar en el aire el choque con ellos. Y entonces ocurrió que su pequeña masa, inferior al medio kilo de peso, actuaba como un verdadero proyectil a las velocidades supersónicas, perforando las estructuras de las naves aéreas y ocasionando gravísimos accidentes. Pero se preguntarán ustedes que cuándo empieza nuestra aventura, que dónde comienza la aventura de los pájaros. La aventura de los pájaros empieza aquí, porque se da la circunstancia de que en la base militar de utilización conjunta de Torrejón de Ardoz, las colisiones entre los reactores y los pájaros, unos pájaros grandes, llamados sisones, abundantes en España y que los científicos conocen con el nombre de Otis tetrax, habían causado daños importantes en los aviones, daños que ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas y daños que sobre todo hubieran podido ocasionar un accidente irreparable. Y esta aventura es importante, sobre todo para mí, porque una de las pocas veces en que voy a contarles una aventura personal va a ser esta. Se me requirió por parte del mando de la base para que con halcones capturados y adestrados personalmente por mí, en colaboración con el gran halconero italiano Fulco Tosti di Valminuta, tentaran la insólita aventura de luchar contra el común enemigo que era el sisón. Había que comenzar, naturalmente, por capturar los halcones, que también en sí es una verdadera aventura. Lo cierto es que nuestra blanca paloma, colocada delante de una red invisible, nunca sería tocada por las terribles garras aceradas, porque si el halcón, como esperaba, atacaba, habría de atravesar la red invisible y entonces podría estar a nuestro alcance para comenzar su siempre aleatorio adiestramiento. La blanca palomita cumplió su misión y el halcón peregrino, en una llanura muy carenciosa para estas aves, cayó enredado seguramente en uno de sus viajes migratorios y así vino a parar a nuestras manos. Capturar un halcón es siempre doloroso porque se le priva de la libertad, pero uno tiene la alegría de saber que dentro de 3 o 4 semanas el halcón volverá a volar libre y ya no verá en el hombre a un enemigo, sino a un aliado y a un compañero de caza. No es nada fácil sacar a un halcón de una red de nylon. Muchas veces tenemos que cortarla empleando una tijera. Pero lo que se trata fundamentalmente de evitar es cualquier daño al plumaje o al cuerpo del halcón. Se comienza por ello a colocarle la caperuza, con objeto de que el ave, privada de la vista, no sufra por el trauma psíquico que la produce la visión del hombre, su gran enemigo. Naturalmente la caperuza está construida de tal manera que no daña en absoluto a los ojos del pájaro. Cuidadosamente, amorosamente les diría, vamos quitando la red que envuelve al campeón del espacio. Le colocamos después sus arreos de caza, las pihuelas primero, hechas de bien curtida piel de perro. El trabajo debe ser meticuloso y sobre todo rápido, porque un halcón fatigado por el trauma psíquico de la captura, un halcón asustado podría sufrir un ataque al corazón y venir a morir en nuestras manos. El doble anillo, que permitirá pasar por él la larga correa llamada lonja, que asegurará al halcón a nuestro guante, termina finalmente por armar o aparejar al halcón. Y ahí le tienen cómo inmediatamente recupera el equilibrio privado de la vista sobre nuestro guante. Pero no podemos olvidar a nuestra querida aliada, la blanca paloma, que ha servido de señuelo viviente y que será soltada nuevamente en su palomar
dándola las gracias por habernos traído al príncipe del espacio. Contarles las vicisitudes que implicó la captura de 15 halcones sería otra larguísima aventura. Meses de trabajo, de vida al aire libre y de viajes por medio mundo. Pero aquí les tienen, 15 hermosos halcones peregrinos que ahora deben de comenzar a ser adiestrados. El trabajo tampoco es como para despreciarle, porque estos animales desconocen por entero al hombre y han de aprender ni más ni menos que a volar libre, que a atacar a nuestras órdenes a los pájaros que hoy por hoy siguen siendo los enemigos de los aviones de la paz. Primero damos de comer al halcón con la caperuza puesta para que al no vernos no se asuste. Cuando hemos ganado un poco, al menos, su confianza en el hecho de que acepte nuestra propia voz, le quitamos por primera vez la caperuza y el temperamento noble, el buen apetito del halcón peregrino, generalmente responde comiendo sobre nuestro puño. Esto es lo primero que un halconero enseña a un halcón, a comer carne, roja y fresca carne, sobre su guante. Y mientras come, se le habla, se emite un ruido peculiar, que siempre la noble testa del halcón, el cerebro privilegiado del cazador, identificará con la satisfacción. Y aquí tienen ustedes a todo el equipo de colaboradores, Fulco Tosti de Valminuta, el ayudante Lucilo y también un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el sargento Colum, que aprende el manejo de los halcones para incorporar al arma aérea esta otra increíble arma aérea ornitológica. Paso a paso, día a día, los nobles y bellos halcones, distintos todos, pero todos igualmente hermosos y vigorosos, fueron aprendiendo el arte de cetrería, el saltar al guante del halconero cuando el halconero les llama, el comer tranquilamente y yo diría que hasta agradecidamente la carne que se les ofrece, el ver en el hombre no al enemigo ancestral que porta el arma y que mata, sino el amigo, el que porta la comida y le permite al halcón sobrevivir. Después se les enseña a venir al señuelo, que es ese artefacto de cuero y pluma que acabo de lanzar al pájaro. El señuelo naturalmente lleva atada la carne y por esta razón el halcón vendrá al señuelo, como muy bien dice la palabra, como a un señuelo. Para él no habrá nada tan importante en la vida como el señuelo, y cada vez que vea al halconero agitando este trasto de cuero y de plumas, volará desde donde quiera que esté para acudir a su llamada. Después de las primeras lecciones con los halcones atados a una cuerda, que se llama desde la Edad Media el fiador, comienzan los vuelos sueltos. Es preciso pesar diariamente y detenidamente a los halcones. Una diferencia de 20 gramos de peso puede implicar una desobediencia que nos haría perder a estos tesoros alados que nos ha costado meses de trabajo el capturar. Y no solamente es un halcón, son muchos halcones, por lo que el trabajo, la aventura, repito y me atrevo a decir, era verdaderamente comprometido. Porque ¿qué pasaría cuando nuestros halcones volaran por primera vez en las pistas de un aeropuerto militar? ¿Qué pasaría cuando los rugientes reactores volaran sobre sus cabezas, sobre las serenas cabezas de los halcones? ¿Obedecerían a nuestra llamada, como cuando estaban atados, o se irían nuevamente para Groenlandia, para Norte África o para el Pakistán? Pero nos habíamos embarcado en una operación importante, habíamos prometido trabajar con todas nuestras fuerzas para librar a los aviones de sus enemigos, los pájaros, y nos dirigimos hacia las pistas cordialmente y creo que hasta apasionadamente, porque estábamos desafiando algo nuevo. Estábamos inventando un arma biológica para luchar contra un grave peligro que afecta a todos los aeropuertos del mundo. Hay que pedir permiso para volar, porque nuestro propio halcón podría ser un proyectil que chocara contra un avión en vuelo. Y cuando recibimos de la torre de control el permiso de soltar el halcón, ahí le tiene, volando por primera vez en círculos, sin huir de momento sobre nuestras cabezas. Las nobles alas de los halcones peregrinos se recortan en el cielo acostumbrados a los rugientes aviones. El halcón silencioso, el halcón grácil, el halcón que no tropieza fácilmente es ahora el rey de las pistas.
el halcón está volando, está entrenándose y los aviones esperan su turno. Y el halcón, naturalmente, es atraído por nuestro señuelo, por nuestro inevitable señuelo, y cuenta a sus hermanos los aviones cómo se hace el vuelo acrobático. Era hermoso y apasionante trabajar con halcones peregrinos, trabajar con aves nobles, que fueron favoritas de los príncipes medievales, ni más ni menos que en una base de aviones a reacción. Comparar el vuelo de nuestros pájaros veloces y silenciosos con el de las naves de acero era tan apasionante que casi no nos dábamos cuenta de que estábamos metidos en una aventura de importancia internacional. Ante todo, era un deporte. Llamar al halcón, gritarle, ver su silueta recortada en el cielo y ver cómo venía el halcón. Infaliblemente, como el halcón, seguido por su amiguito el perro, venía una y otra vez a nuestro señuelo y así se musculaba, se entrenaba, igual que un joven piloto al que acaban de soltar en el agua. Finalmente captura el señuelo en el aire, como cuando llegue la hora de la verdad, hará con los pájaros, porque estos meses de trabajo no estaban ni más ni menos que al servicio de que los potentes y los veloces aviones a reacción, estos aviones de emergencia que esperan aquí en el hangar una orden para salir volando exactamente igual que sus vigilantes, sus centinelas, los halcones. Avanzan por las inmediaciones del aeropuerto los hombres que controlan los pájaros, y delante de los hombres, como cada otoño, los sisones, centenares de sisones, los enemigos de los aviones, los pájaros que pueden penetrar en sus estructuras, que pueden incluso arrancar la cabeza de un piloto. Y el halconero, en socorro del avión, corre prestamente con el halcón sobre el puño como un infanzón de Castilla para entregarse al nuevo y apasionante deporte, a la aventura de controlar los pájaros en la base militar. Hay que soltar rápidamente al halcón, y los pájaros que conocen desde sus tatarabuelos los pájaros, desde su ancestral historia, la silueta terrible de su enemigo, se ponen en fuga, se asustan, se llenan de miedo porque los halcones han comenzado a actuar. Los halcones han comenzado a trabajar para sus hermanos, quizá menos hermanos que los propios pájaros, pero impuestos por nosotros, los aviones. Durante semanas reñiríamos una lucha implacable. Fue preciso cazar todos los días. Los sisones no querían abandonar su antiguo cuartel, pero los halcones peregrinos, bravos, infatigables, les atacaban mañana tras mañana ante los sorprendidos ojos de los propios halconeros y sobre todo de los propios jefes de la base, que contemplaban atónitos el resultado de la aventura, de cómo un halcón se lleva por los aires al casi terrible enemigo de los aviones. Pero lo más importante para nosotros es que no teníamos que matar a todos los pájaros, es que los pájaros se asustaban terriblemente y que los venenos u otras armas que hubiera habido que emplear para controlarles se sustituían en nuestro caso por el propio terror que las capturas infalibles de nuestros halcones hacían en los pájaros. Una población de 4.000 sisones abandonó el área en unas pocas semanas, apenas si se contaban algunos ejemplares. El peligro empezaba a desaparecer. La aventura parece que iba a concluir con estas capturas formidables victoriosamente. Muchos pájaros, como las garzas de fuerte pico, se defendían de los halcones, pero los halcones estaban bien entrenados y parece que se daban cuenta de que estaban trabajando para su antiguo amigo, el halconero, el hombre que ya les llevaba sobre su puño, dicen que hace 6.000 años. Y por increíble que parezca, los protagonistas de esta aventura vencieron en toda la línea. Escuetamente, con el laconismo de los comunicados militares, el mando de la base emitió el resultado de la operación Bajarí. Durante el año 1967, antes de comenzar la operación Bajarí, se contaron en las pistas de la base 33.131 sisones.
Durante el año 1968, en plena operación, solamente se contaron 2.000. Durante el año 1967, antes de la operación, hubo 3 choques graves. Durante el año 1968, ningún choque, ni siquiera leve. Las pérdidas fueron de $0, 0 centavos. Pero con los vuelos y las emociones del programa, quizás se nos había olvidado hablar de los verdaderos precursores de esta aventura, de los que hicieron posible, con su arte maravillosa, que nosotros pudiéramos capturar y adiestrar a las aves nobles, y de que las aves nobles pudieran colaborar ni más ni menos que con los aviones a reacción. Me refiero al conde Fernán González, al príncipe don Juan Manuel, a Alfonso X el Sabio, a los monarcas, a los caballeros feudales que inventaron el arte de cetrería, que escribieron magníficos libros que, por cierto, estaban olvidados en las bibliotecas, y que nos legaron los elementos que nos han permitido reconstruir el arte de cetrería, los elementos que nos han permitido adiestrar a los nobles halcones, para que los nobles halcones colaboraran con sus hermanos de ala, los aviones de reacción. Creo que muy bien podemos decir que los caballeros feudales, que los condes de Castilla han dado la mano a los heroicos pilotos de los aviones a reacción.